No importa lo bien hecha que esté una guitarra, si los huesos no están perfectos, el esfuerzo habrá sido inútil. En este vídeo te voy a mostrar cómo hacer una cejuela para cualquier medida de diapasón. El primer paso es definir los límites exteriores de la cejuela. En este caso el cliente ha elegido un ancho de cejuela nada habitual, 54,7 milímetros. Aún así, el proceso es el mismo. Marcamos la posición de la primera y de la sexta cuerda. Este espaciado depende totalmente del guitarrista y no existe una medida estándar. Una vez marcados estos límites, usando una escuadra dibujamos las líneas por donde haremos el paso de cuerda. Es muy importante que el ajuste del hueso con respecto al diapasón, el mástil y el forro de la cabeza sea totalmente perfecto. Para marcar el resto de las cuerdas, puedes dividir por 5 el espacio entre los límites, o también puedes utilizar una regla calibrada para pasos de cuerda. La regla indica la posición correcta de grave a agudo, así que es imposible confundirse. Solo hay que desplazar la regla hasta encontrar un grupo de 6 marcas que encajen en los límites. Si crees que has encontrado un grupo de 6 que coincide, prueba a desplazar una posición más o menos para asegurarte. Como puedes ver, esta última posición quedaba ligeramente fuera de mis límites, así que vuelvo a la anterior. Ahora tengo una división perfecta entre mis límites para 6 pasos de cuerda. Hacemos una pequeña marca de forma precisa en el paso de cada cuerda. Las marcas están alternadas y tienen diferentes alturas para evitar confusiones. Con esta misma regla puedes hacer cualquier división, sea cual sea el número de cuerdas de tu instrumento. En este ejemplo puedes ver cómo hacer una división para 5 cuerdas. Simplemente voy desplazando la regla hasta que un grupo de 5 marcas coincide exactamente con mis límites. Aquí ya me voy aproximando. Recuerda que hay que hacer coincidir 2 marcas de la misma altura con los límites. Tanto las marcas pequeñas como las grandes son válidas, solo hay que tener en cuenta que hay que usar siempre las mismas que hayas hecho coincidir con los límites. En este ejemplo, las cortas. Ya he encontrado las marcas que coinciden y tengo el hueso dividido para 5 cuerdas de forma precisa. Cuando las divisiones están marcadas en el hueso, usando una escuadra dibujamos los pasos de cuerda. Procura ser muy preciso en esta operación, usando un portamina o un cuchillo de marcar. Cuenta tus marcas para asegurarte, si luego te falta una cuerda, no digas que no te avisé. Para hacer los pasos de cuerda hay diferentes opciones, pero puedes empezar haciendo una guía con una sierra muy fina. Utiliza un ligero ángulo para que la cuerda asiente bien sobre el hueso. Con cuidado ve marcando todos los pasos de cuerda. Ahora es el momento de definir la altura de las cuerdas. Este es un tema muy personal y depende por supuesto de cada guitarrista. Puedes usar una pequeña lima triangular o mejor aún una lima redondeada especial para pasos de cuerda. Cada guitarrista tiene un gusto particular, así que hay que hacer cada cejuela a medida para cada guitarrista. Hacer los pasos de cuerda es solo el principio, luego hay que hacer un trabajo intenso de detallado y pulido, no solo por motivos estéticos, sino también por ergonomía y eficiencia acústica. Este es el aspecto de la cejuela en bruto, ahora hay que afinarla y pulirla. Un buen hueso no solo hace que la guitarra suene con todo su potencial, hace además que la guitarra sea más cómoda y, como no, luzca más bonita todavía. Espero que el vídeo te haya resultado útil. Un saludo.